meterse canciones, las que ustedes tengan de repertorio en su país. Es muy bueno enseñarle a las madres porque a veces ya no saben, o a veces también la soltura de las madres para cantarles a veces no la tienen, entonces hay que tratar de fortalecer mucho esto. Mientras ellas los vean a ustedes convencidos de lo que le están indicando, ella lo va a aceptar fácilmente. Entonces son canciones ya más largas en las que se puede implicar todo un movimiento, una secuencia de partes del cuerpo. Puede el niño manejar ya con esto un repertorio de vocabulario, aparte de conocimientos como funciones de cada parte del cuerpo. En fin, la información que se puede meter con este tipo de actividad es mucha en cuanto al campo cognitivo y al vocabulario, al lenguaje. De 13 a 15 meses vamos a tratar de fortalecer su equilibrio ya para lo que es el caminar, el desplazarse. Entonces, al bebé parado le vamos a dar pequeños empujoncitos, pero claro que no tratando de que llegue al otro extremo de la habitación, sino parado, con una mano lo vamos a empujar y con la otra lo vamos a detener, a darle como un sostén, cubrirlo por si se llega a pasar el empujoncito o llega a perder el equilibrio, lo sostenemos con la otra mano. Empezaríamos de manera lateral y lo empujaríamos suavemente hacia un lado y hacia el otro. Con una mano empujamos, con la otra sostenemos. El chiste de esto es que el niño, al desequilibrar nosotros con el empujoncito, él mismo busca su punto de equilibrio y lo alcanza, y esto le ayuda a que después, al desplazarse solo, su equilibrio sea más estable. Después de los laterales vamos a dar empujoncitos igual, con una mano empujando, la otra sosteniendo, dando apoyo de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante para lograr su equilibrio en todas direcciones. Otra actividad que buscamos es, esta actividad, el beneficio que nos otorga es totalmente motriz y el equilibrio. Otra actividad es mostrarle cómo poner un cubo sobre otro. Esto para lograr sus construcciones y la coordinación visomotriz, la coordinación fina en esta etapa, pues con esta actividad. Los cubos son recomendables como de 3 centímetros, 3 por 3, es lo ideal para sus manos, para el tamaño de sus manos. Es importante jugar con ellos con esto, respetando sus construcciones. A veces para ellos es todo un logro cuando logra poner varios cubos, y si uno le tira su torre de manera intencional, pues para ellos es como una agresión, perdón. Entonces es como importante respetarle eso, y si no le agrada que se la derrumbemos, es respetarlo. Mostrarle objetos de uso común y pedirle que los señale. Objetos de uso común en cuanto a su ropa, en cuanto a la comida, lo que se use en casa diariamente y esté a su alcance. Esto estamos buscando fortalecer lenguaje, ampliando su vocabulario, su comprensión del lenguaje. Al pedirle que lo señale, ya no solo le estamos dando información, sino que estamos verificando su comprensión. Hay alteraciones del lenguaje que no tenemos que esperar a que el niño hable para darnos cuenta de que no anda muy bien su lenguaje. Empezamos por ver si nos comprende bien cuando le decimos algo, cuando le damos una instrucción. A veces con hablarle, él ya sabe de lo que le estamos hablando y voltea su mirada hacia lo que le estamos mencionando, o si se lo pedimos igual lo proporciona, pero es importante checar cómo anda su comprensión del lenguaje, y con esto nos podemos dar cuenta. Recomendamos también amarrar una cuerda a un juguete y mostrarle que lo puede jalar. Esto para fortalecer la cuestión del caminar. Ya les motiva mucho el ir jalando algo, y si es algo que suena, mucho mejor para ellos. Si no tienen un juguetito muy sofisticado que tenga llantas y se desplace, lo pueden elaborar. Aquí en México usan mucho unos globos que hacen como de manera de tortuga, un globo
y se puede pintar, y le pegan abajo corcholatas, las corcholatas, la tapa de los refrescos, entonces suenan mucho al tocar el piso y eso les atrae mucho. Y si no, con eso, con una botellita de agua y con las tapas de la botella como rueditas, como patas del objeto, les motiva, y se puede elaborar con material desechable también cuando no hay otra facilidad. Entonces, como ven, es material muy simple de obtener. Esto lo que buscamos pues es la cuestión motriz y su motivación por seguir fortaleciendo estas conductas. De 16 a 18 meses vamos a elaborarle preguntas sencillas, esto también tratando de ver ya no solo que comprenda el dame esto o toma esto, sino que ya preguntas específicas, preguntas sobre un cuento. Podemos manejar un cuento a lo mucho de 5 hojas en esta etapa. Les motiva mucho y hay cuentos ideales con personajes familiares para él, como de la granja. Si son, por ejemplo, un cuento de la granja con personajes de la granja, es muy fácil obtener lenguaje a través de las onomatopeyas. ¿Y cómo hace el pato? ¿Y cómo hace el pollo? Y a ver, dime que a dónde fue el perro. Y entonces podemos sacar mucho lenguaje y incrementar su vocabulario, el lenguaje expresivo, fortalecerlo con las onomatopeyas. Les encanta ser como animales. Y si con este ejercicio apoyamos la parte motriz y le decimos, ahora vamos a hacer como pollo, vamos a caminar como pato, trabajamos la parte motriz al mismo tiempo, sin necesidad de otro material específico. Y las preguntas sencillas nos hablan mucho ya de su comprensión un poquito más elaborada, más compleja, para seguir fortaleciendo el lenguaje. La atención en el lenguaje, aquí manejamos la atención. Actualmente en los niños ya en edades escolares vemos muchos problemas en su atención, en su comprensión. A veces nos están escuchando, pero les das una indicación y ya ni siquiera acaban de oír, te dan por hecho como lo que vas a acabar de decirles y no escuchan con detalle. A veces sus errores no son por razonamiento o por no saber realizar algo, sino porque no escucharon realmente la instrucción dada. Entonces, desde estas etapas es muy importante fortalecer esta parte del lenguaje. Darle órdenes sencillas acompañadas de gestos para lo mismo, para fortalecer tanto lenguaje corporal como lenguaje expresivo y verbal, y después él pueda seguir darnos todo su lenguaje. Muchos papás se desesperan porque dicen, es que no habla, pero ¿cómo esperan que hable si no se les ha dado toda esta serie de estímulos para que él forme su lenguaje interno? Entonces hay que recomendar y darles a los papás la importancia de esto en cuanto al lenguaje. No tiene, por lo menos aquí en México, la mayoría de los niños que hemos logrado ver, dar seguimiento y evaluar, muchos presentan como una pobre estimulación, un lenguaje bajo a lo esperado a su edad. Ellos esperan que a los 2 años mágicamente hable, y pues si no les hemos dado un repertorio, un vocabulario para que él tenga un lenguaje interno, no vamos a esperar el expresivo hasta después de que pase este proceso. Pedirle que imite la acción de comer. Esto lo realizamos para tratar de manejar juego simbólico. Juego simbólico, evocar objetos que no estén presentes, que aparte a esta etapa les gusta mucho jugar a que ya son grandes, a que hacen las cosas de grandes, y si se los permitimos, ellos adquieren una confianza, una seguridad de que pueden hacer cosas que ya hacen los grandes. Entonces hay que motivarles mucho y hay que permitirles con cosas que sean seguras. Obviamente no les vamos a dar un plato de cristal, una jarra pesada, pero sí juguetes para jugar a la comidita, y que él juegue a que sirve el agua, que darle oportunidad de la sensación del agua, de
todas las texturas cuando estemos con ellos, recomendar a los papás dedicar un tiempo también a que manipulen la tierra y todos los materiales que son de su interés mientras esté con vigilancia, para que sea seguro. Pero bueno, en este tipo de juego buscamos fortalecer lo que es la seguridad al sentir que hace cosas de grandes, y aparte lo que es la evocación del objeto, la permanencia de objeto. Darle papel, bueno, esto de comer también es importante orientar a las madres. Aquí, como tienen pocos tiempos para darles de comer, porque hay que llegar a la oficina o hay que llevar a la escuela a los hermanitos, entonces no dedican un tiempo para que el niño manipule los alimentos, tenga la sensación en el tacto de la consistencia de los alimentos y empiece a manipular, a coordinar mejor, a coordinar el camino de la cuchara hacia la boca y todo esto que puede adquirir en una acción tan simple como comer él solo, aparte de la seguridad y la confianza que le va a dar el sentir que ya él puede comer solo. Entonces hay que orientar a las madres para que sepan la importancia de estas conductas tan simples. Darle papel y crayola para trazar líneas. Aquí lo que buscamos es la coordinación visomotriz, pinza fina, y que inicie con los trazos. Cuando tienen hermanitos es muy conveniente estas actividades, porque mientras el hermano hace la tarea, la mamá no tiene que distraerlo a él en otra cosa. Si le da un papel y crayola al chiquito, él se va a sentir como que ya es importante también y que ya hace un trabajo importante, es la tarea igual que su hermano mayor. Con esto seguimos fortaleciendo la seguridad y aparte para la mamá es muy práctico entretener al bebé mientras hace su hermano la tarea. De 19 a 21 meses ya vamos a integrarlos un poco más a lo que es las actividades de casa. Les podemos enseñar a doblar telas y ropa, esto buscando obviamente la coordinación motriz fina para que, como les decía, en la etapa escolar esto nos va a reflejar mucho en una buena escritura. El doblar telas y ropa, para ellos es importante sentir que son útiles en casa. Hay que aprovechar estas etapas en que quieren ayudar en todo a mamá, que quieren barrer, quieren limpiar, quieren hacer todo. Hay que aprovechar porque ya después en la adolescencia no van a querer hacer nada, entonces aquí hay que orientar a la madre que cuando lo haga mal no le diga, no le reproche, no lo haga sentir como que no fue capaz, sino que le enseñe cómo es correctamente, le festeje lo que logró, aunque después ella tenga que volver a doblar la ropa, pero sí es importante que no lo haga sentir como incapaz, porque en lugar de apoyar y de fortalecer, le vamos a bajar su autoestima. Entonces la madre pues después doblará sin que el niño esté presente correctamente lo que él no dobló bien, y hay que enseñarle. Su imitación y su capacidad de hacer cosas es muy buena. También caemos mucho en las madres sobreprotectoras que creen que aún en esta etapa no son capaces de hacerlo y todo les resuelven, lo visten, le dan de comer en la boca, en fin, todo lo que él ya sería capaz por cuestión cronológica y madurez. Hay que orientar a las madres por eso, con la evaluación del desarrollo que nosotros sabemos, para que ella está listo en esa etapa cronológica, y orientar a la madre con qué actividades va a fortalecer esto y que ella sepa qué es capaz de hacer su hijo. Si lo sobreprotegemos, el mensaje que estamos dando realmente detrás de esa sobreprotección y resolverles todo es que no es capaz de hacer las cosas. Entonces cada logro del niño hay que festejar y que se sienta muy competente, muy seguro. Toda actividad, de hecho, toda conducta estimulando, ya sea la parte motriz, la parte de masajes, cualquier actividad debe de ir acompañada de lenguaje. Claro que un lenguaje motivador, un lenguaje de festejo, de invitación, de motivación, y aparte del repertorio, un vocabulario que vamos a ampliar, toda la parte afectiva que seguimos manejando. El lenguaje siempre debe estar presente en toda actividad.
Jugar a patear la pelota, aquí buscamos la coordinación motriz gruesa y ya el juego ya es como un poquito más complejo que el solo lanzar con la mano. Su equilibrio es adecuado para ya poder patearla y no perder la estabilidad de pie. Entonces ya hay que jugar, aparte del lenguaje que podemos sacar aquí en cuanto a dentro del juego. Y bueno, ya cuando manejan lo que es goles y todo, cuando logran meter un gol al papá, bueno, para ellos es muy bueno. Darle un rompecabezas, claro que el rompecabezas que vamos a manejar en esta etapa no es un rompecabezas de 100 piezas, solo pretendemos que arme un rompecabezas tipo resaque, ya sea de 2 o 3 piezas a lo mucho. Hay rompecabezas que solo traen, por ejemplo, un círculo, un cuadrado y con pijita para poder sacarlo, sostenerlo. No es bueno los rompecabezas que no traen un marco, sino solo de este tipo que son para tipo resaque, de ensamblar nada más, meter y sacar, con tipo pija para que lo tome fácilmente. Darle 3 cubos y pedirle que imite un tren. Esto igual es para evocar objetos no presentes, para la cuestión de permanencia de objeto, de juego simbólico. Ya cuando es capaz de imitar un tren, tiene un lenguaje interno bastante amplio. Él sabe que tiene una serie de símbolos y signos en su mente en los que es capaz de imaginar un objeto y con el representarlo con lo que tiene a la mano, es capaz de hacer el mismo movimiento que el objeto, el mismo sonido. Entonces, aparte del tren, podemos manejar los objetos que a él le interesen, que él quiera manejar. A veces con una rosca, un pan redondo, imitan un volante, en fin, ya el conocimiento que tiene aquí lo está expresando a través de estos pequeños juegos y le estamos dando la oportunidad de tener una ingenio, una imitación. Entonces hay que darle apertura a esto. Aquí muchas veces nos centramos ya en los juegos dados, en los juegos ya muy marcados, orientados a resolver, y no le damos oportunidad de que desarrolle ese ingenio e iniciativa. Y después, pues ya de adultos, vemos la necesidad de tener toda esta parte de ingenio y de iniciativa en el campo laboral. Así es que desde aquí es muy importante desarrollar todo esto. Darle papel y crayolas para imitar trazos. Aquí ya no solo rayonea sin sentido, sino que ya es capaz de imitar trazos y manejamos su coordinación visomotriz. Les gusta sentir que ya están dibujando algo, que sienten que ya están escribiendo, así es que hay que darles oportunidad con este tipo de materiales. Muchas veces las mamás no manejan este material con los bebés de esta etapa porque sienten que hasta que entran a preescolar es cuando tienen que manejar esto, y vemos que desde aquí pueden manejar este tipo de materiales. De 22 a 23 meses recomendamos darle frascos con tapa de rosca para que la gire. Los frascos que recomendamos aquí son las botellas de agua pequeñas que tienen la rosca de un tamaño ideal para que el niño le quepa en su mano y poder girarla sin mayor complicación. Tratar de que la tapa no esté demasiado apretada para que logre hacer el movimiento. Si no lo puede hacer a la primera, no hay que hacerlo sentir que no puede, sino hay que mostrarle, enseñarle y que lo imite y facilitarle las cosas. Enseñarle a saltar. Enseñar a saltar es importante, como respetar la seguridad del niño. Si el niño no se siente seguro no vamos a subirlo hasta arriba de los escalones para que salte, sino que poco a poco ir saltando en su lugar, y si se anima de un escaloncito pequeño, irlo haciendo. Hay veces que aquí en los parques me he topado con papás que están regañando a su hijo en lugar de hacer un juego agradable. Regañan a su hijo porque no se atreve a saltar,
cuando pues realmente la visión de un niño en una altura es muy distinta como nosotros vemos ese juego que no es muy alto, para ellos es impactante a veces. Entonces hay que respetar esto, hay que darle su tiempo, su espacio y no forzar. El chiste de esto es que sea algo disfrutable tanto para los padres como para el niño. Entonces esto también hay que orientar a los padres a no forzar ciertas situaciones, lo cual a veces en lugar de favorecer, al revés nos perjudica. Aquí a veces todavía hay mucho como machismo cuando no se atreve un niño a hacer algo, y en los juegos sí me ha tocado oír que les dicen, ándale, no seas como cobarde, no seas maricón y así, y eso pues bueno, en lugar de ayudarle al niño lo está etiquetando muy desfavorablemente. Esto hay que orientar a los padres, claro que de una manera muy pertinente para no dejar de respetar sus creencias, pero sí que sepan los beneficios de algunas cosas en su desarrollo. Enseñarle dibujos para que los nombre, esto igual en búsqueda de fortalecer el lenguaje y de ampliar vocabulario, así como ingenio. Ya de aquí podemos decirle, aparte de que los nombre, preguntarle alguna cuestión que él cree que hizo ese personaje, o que empieza a tener un poco más de iniciativa, así como de completar oraciones, en fin, ya se puede ir como haciendo un poco más complejo la actividad. Cuando un niño logra hacer algo, más que pasar a ejercicios de la siguiente etapa, lo recomendable es como explotar todo lo posible ese juego, esa etapa, esa actividad, para aumentando complejidad más que saltar etapas, más bien ir fortaleciendo un juego, dando variación a este. Darle 6 cubos para que haga torres. Aquí pues lo único es manejar la coordinación visomotriz, pinza, ojo-mano, y ya con 6 cubos en esta etapa ya es capaz de manejar 6 cubos. Es como importante orientarles a las madres cuántos cubos es capaz de, porque a veces les esperamos como que, o ya sea que no pueden armar, o que pueden hacer una torre demasiado alta. Entonces hay que ir orientando, y este es el beneficio. 24 a 36 meses. En esta etapa como que ya los primeros 2 años es como muy fácil que se preocupen por estimularlos, por jugar con ellos, pero después como que las mamás pierden un poquito la noción de a qué jugar con sus hijos en esta etapa. Entonces es importante ver todo el bagaje de actividades, de juegos que hay con niños de esta edad. Podemos recomendarles correr o saltar con diferentes ritmos. Esto nos beneficiaría mucho tanto la parte motriz gruesa como la cuestión estimulación auditiva, la discriminación auditiva, la percepción auditiva, que más que, la figura fondo auditiva, más que aunque su agudeza auditiva sea buena, tengan una buena audición en cuanto a volumen, frecuencia, en cuanto a la medida, los decibeles adecuados que escuchan. Es importante también estimular la percepción auditiva, que ellos tengan una atención auditiva para que después puedan centrar su atención cuando alguien les está hablando, cuando se les da una instrucción, capaces de cerrar su oído a oídos externos y centrarlo en el estímulo que quiere la figura fondo auditivo. Todo esto se puede estimular, y desde estas etapas primarias, como ven, podemos jugar. La idea de correr o saltar con diferentes ritmos sería marcarlo ya sea con palmadas, o si tienen un instrumento, pues con el instrumento tocarlo de manera rápida, de manera lenta, y detenerse. Aparte, el niño va a ser capaz de controlar, de coordinar el movimiento de su cuerpo conforme a lo que escucha, con el sonido que le estamos marcando. Esta actividad, aunque parece muy simple, cuesta trabajo para ellos coordinar y contener el movimiento de su cuerpo conforme le marcamos. No sé si han visto a niños que a veces es difícil que se mantengan quietos, como que
siguen en movimiento a pesar de que ya se les marcó el límite. Entonces con esto logran coordinar y contener todo ese ritmo, velocidad. Así es que hay que manejarlo con este tipo de juegos. Arrugar papel y hacer bolitas con los dedos, esto básicamente para trabajar coordinación visomotriz. La pinza para después fortalecer lectoescritura, lo que es escritura más bien. Jugar lotería respetando turnos. La lotería pueden comprar de cualquier lotería sencilla, o si no, las madres lo pueden hacer con cartulina y pues ir haciendo los dibujos o usando recortes de las promociones, propagandas del súper. Podrían poner objetos reales y entonces ir pegando para que el niño amplíe también su vocabulario. En este tipo de juegos ya buscamos un poco más el respeto de turnos. Esto es muy importante porque aquí el estrés que vemos en nuestra ciudad cuando la gente maneja, ya no quieren respetar turnos, se pasan el alto y no importan los demás, entonces todo el mundo se preocupa por sí mismo y no por los demás, no respetan este tipo de turnos. Es importante desde estas etapas manejar este tipo de acciones y cada vez van como fortaleciendo también ciertos valores, entonces bueno, es lo que buscamos. Dar órdenes de acciones que impliquen el uso de partes de su cuerpo. Órdenes como vamos a mover, vamos a tocar la cabeza y luego las rodillas y después das un brinco. Y así cosas tipo juego en las que maneje el niño una secuencia en donde ya manejamos memoria, una memoria de acuerdo a su edad. Claro que no le vamos a dar 10 órdenes seguidas, bueno, 10 órdenes en 10 acciones en una orden, sino que ir manejando poco a poco, aumentando la complejidad y esto nos maneja igual la atención auditiva y el movimiento con su cuerpo para evitar obesidad, por ejemplo. Podemos usar esto en un espacio pequeño, pero ya decirle, vas a hacer tres veces como pato, después vas a brincar como conejo, en fin, darle las instrucciones y promover la actividad física. De 36 a 48 meses, jugar a imitar el caminado de diferentes animales, esto para la coordinación gruesa, y bueno, de aquí podemos sacar, como decíamos, otras áreas como lo que es lenguaje, que él invente, qué le dijo el pato a la rana y entonces él camina como pato y yo como rana y vamos al lago, en fin, y podemos inventar toda una historia a través de esta serie de movimientos que estamos fortaleciendo la parte motriz. Podemos fortalecer lo que es el lenguaje, lo que es el ingenio, la iniciativa. Jugar a vestir y desvestir, esto lo podemos hacer con la misma ropa de los bebés, de los niños ya en esta etapa, y jugar a ver quién sube y baja más rápido o quién abrocha más rápido, en fin, tipo competencia, y todo a manera de juego, de manera agradable. Podemos trabajar aquí su coordinación para que después él se sienta autosuficiente a lograr vestirse, y para la mamá va a ser muy práctico porque cuando tienen prisa en la mañana él ya puede ayudar bastante y aparte se evitan ahí un desgaste de estar regañando y de estar apresurando. Entonces, bueno, lo que buscamos es sobre todo la coordinación visomotriz. Pueden jugar a un juego que les gusta mucho, es como a disfrazarse, entonces pueden sacar como ropa, mucha ropa que no usen, ropa que puedan manejar, tirar, ensuciar, no importa, y jugar a ver quién se disfraza más rápido y después a que hable el personaje que tomó al disfrazarse. Entonces esto les hace aparte entrar como en otro personaje y tener más ingenio, y disfrutan mucho y se visten y desvisten de una manera muy rápida. Su coordinación es bastante buena. Jugar a agrupar objetos por color, forma o tamaño. Esto con distintas cosas de la casa. Si no tenemos, por ejemplo, unas figuras geométricas de madera, de colores, que es lo que más manejamos, podemos manejar desde cuestiones de calcetines de cierto color, prendas de vestir,
de los moldes que tiene mamá de distintos tamaños, en fin, con las cosas que tiene mamá al alcance en casa, puede jugar con él. Y este es aparte de la coordinación, de la cuestión de juego, es lo que buscamos es el inicio de la clasificación para después fortalecer lo que es las matemáticas en la etapa escolar. Con actividades como esta damos un paso muy importante para el inicio de razonamiento, clasificación, objetos, grupos. Entonces, sin saberlo, están trabajando una parte muy importante cognitiva. Como ven, sigue siendo una cuestión muy sencilla de manejar en casa, en un tiempo simple, sin un espacio específico, sin un material complejo. Mantener una conversación con él, punto muy importante para el lenguaje. A veces nos hablan los hijos y les contestamos sin siquiera escuchar bien lo que nos están diciendo, como por salir del paso. Mientras estamos pensando en que hay que comprar tal cosa en casa o hay que llevar esto a la escuela mañana, en fin, si distintas cosas nos hablan y no damos pauta a seguir la conversación. En la etapa de la adolescencia queremos que nos platiquen todas las cosas para poder conocer un poco más de su medio, y si desde esta etapa no manejamos lo que es una conversación, crean que en la etapa de adolescencia va a ser muy difícil lograrlo. Entonces hay que tratar de hacer conciencia en las madres de la importancia de esto. A veces le hablan al papá y ni siquiera mantiene un contacto visual con él. Está leyendo el periódico mientras le contesta o está metido en la compu mientras le habla. Hay que tratar de mantener la conversación de manera, un contacto visual, de tener una secuencia lógica a lo que nos dice, tratar de no contestar tipo telegráfico, sino toda una conversación, no solo sí, no, sino ampliar lo más posible, y con esto vamos a conseguir mucha información también, que luego en la escuela decimos, ¿cómo no supe que pasaba esto? Pues cómo, si no damos oportunidad a conversaciones con él. Nos sirve para mucho, para saber cuestiones de peligro, para saber sus inquietudes, sus ideas, en fin, todo esto hay que transmitir la importancia de esta cuestión del lenguaje en las mamás de 36 a 48 meses. Como les decía, la evaluación del desarrollo la manejamos hasta los 60 meses, porque en esta etapa nadie más ve al niño. Realmente, si el niño no está en una guardería, como no va a la escuela, pues nadie más está como pendiente de detectar el desarrollo psicomotriz. Entonces, por eso manejamos hasta los 60 meses, pero la cuestión de estimulación temprana aquí la manejamos hasta los 48 meses, porque es la etapa en que inicia la cuestión escolar, en preescolar, entran al kinder los niños y ya realmente lo que manejan en la escuela es pura estimulación temprana. Entonces no tiene caso duplicar acciones en lo que es Secretaría de Educación y Secretaría de Salud. Aquí es cuando ya tratamos de que los niños ingresen a la escuela con cierta estimulación, con las madres más informadas sobre lo que es su desarrollo, para dar paso a todo lo que van a manejar escolarmente desde la etapa preescolar en kinder. Entonces, bueno, básicamente es lo que proponemos, con lo que manejamos aquí con esta estrategia, este componente. Como ven, buscamos abarcar todas las áreas del desarrollo, que tenga una mejor calidad, el acercamiento con los padres, va a facilitar igual la dinámica familiar, y el que ellos se sientan competentes, importantes, muy importante, porque aquí acostumbramos mucho a veces etiquetarlos como el niño burro, el que no puede, y de ahí esa etiqueta pues la cargan casi toda su vida. Entonces
Cuando se da todo este tipo de conductas, de juegos, de acciones en casa, será como más difícil caer en ciertas cosas. Incluso aquí vemos pues ya muchas cuestiones en la adolescencia de drogadicción, de embarazos en adolescentes, de cuestiones de violencia. Entonces, si desde estas etapas tempranas, aparte de aprovechar la plasticidad cerebral para todo el desarrollo físico, psicomotriz, aprovechamos estas etapas que los niños toman de aquí, la etiqueta que van a llevar adelante, será muy difícil que caigan en cosas como la drogadicción, la violencia o el embarazo, si ellos mismos se consideran importantes, se estiman demasiado, si son seguros, si tienen una autoestima adecuada y si quieren a su propio cuerpo, si se quieren, será muy difícil que dejen que alguien les afecte o caer en cuestiones de este tipo de peligros. Así es que bueno, es la importancia que nosotros vemos y por eso manejamos estas acciones tan simples en los menores de 5 años. Creo que con esto más o menos les he platicado lo que conlleva este componente. Ok, veo aquí muchas gracias por la felicitación. Veo una duda en cuanto a lo que es niños con TDA y TDAH. Muy importante su pregunta. Aquí lo que hemos visto es que se está etiquetando de una manera muy fácil y muy a la ligera a los niños con trastorno de déficit de atención y con hiperactividad. Cuando ven a un niño de difícil manejo en la escuela, así como así nuestras maestras se están tomando la atribución de decirle a la madre, sin ningún estudio, sin ninguna investigación, sin ningún más ni más, le dicen que su hijo tiene trastorno de déficit de la atención. Entonces, estamos tratando de hacer acciones en cuanto a esto. Incluso hay propuestas de iniciativas de ley para regular un poco más esto. Desafortunadamente no, en salud no. Lo que manejamos aquí es primer nivel de atención. Entonces, realmente cuando llega un niño con este diagnóstico es ya cuando buscan ayuda en los centros de rehabilitación ya de tercer nivel de atención. Las acciones que promovemos con esto es tratar de diagnosticar oportunamente, si no como tal el trastorno de déficit, pero sí tal vez nos va a dar alguna cuestión en la evaluación del desarrollo, sobre todo ya en la etapa más cercana a los 5 años, que nos hable un poco de algún síntoma, algún signo de alarma que nos va a decir que algo no anda bien. Con lo cual nosotros enviaríamos a tercer nivel de atención con un especialista a que hagan una evaluación específica y yo creo que con esto contribuimos un poco a que no se diagnostique a los niños a la ligera y cubriríamos un poco esa parte, pero desafortunadamente todavía está como muy manejado sin control en cuanto a lo que en las escuelas dicen a las madres. También yo creo que estas acciones de estimulación ayudan a las madres a que marquen límites, a que vayan marcando límites, como decíamos, la cuestión de los turnos. Un niño con mal manejo de límites puede ser que digan fácilmente que es un déficit de atención. Entonces, con esto tratamos de que no se den estas situaciones, pero bueno, no se controla por completo. Yo creo que sería como en los dos puntos que estamos contribuyendo un poco a eso. Ok, veo aquí otra pregunta, creo que todos las ven, ¿verdad? Para que no tenga que leerlas. Ok, entonces, bueno, en cuanto a la cuestión de que nombre a los papás por su nombre y no por mamá y papá, yo creo que es como muy libre del manejo en casa de esta cuestión, porque no solo el llamarlo mamá o papá nos da la cuestión del respeto que se gana no solo con la autoridad, sino con la confianza, con la comunicación, con el ser coherente, con los límites que marcamos, con las acciones que enseñamos, con los valores que enseñamos, que sea coherente con lo que decimos,
tanto como con lo que actuamos. Entonces, yo creo que más que el término de mamá y papá, el contexto que lleva a una mamá y un papá, saber que él es quien me mantiene seguro, que él es quien me cubre mis necesidades, tanto físicas como económicas, como todo lo que un niño requiere. Más que el término, yo creo que importan las acciones y el contexto. Y si eso es el manejo correcto para ellos, y no incomoda a ninguno, yo creo que mientras estén de acuerdo todos, se puede manejar realmente. No va a haber confusión de quién es la mamá y quién es el papá, quién es el abuelito, si el manejo de roles en cuanto al contexto, en cuanto a acciones, cubre esta parte, no importa tanto el término. Ok, en cuanto a autismo y a cuestión del trastorno bipolar, nosotros, como les decía, en primer nivel de atención realmente no actuamos mucho sobre esto con este componente, pero sí en la evaluación del desarrollo que les mencioné que manejamos, la guía técnica para evaluación del desarrollo, trae varios signos de alarma que ayudan a la detección de un trastorno de este tipo, de autismo o de bipolaridad, de síndrome de Asperger, alguna cuestión de este tipo, se detectaría porque al presentar un signo de alarma hay que referir a tercer nivel de atención. Y en tercer nivel de atención van a realizar un especialista una evaluación específica en donde podría detectar esto. Los puntos que se manejan son como si no presta interés a jugar con otros niños, si se mantiene aislado, si no mantiene el contacto visual, no sé, algunas cosas de este tipo es lo que se maneja como signo de alarma en la evaluación. La evaluación la podrán adquirir con la Magister Cleofe, le mandé el archivo, y si no, igual si alguna cuestión les hace falta, con mucho gusto les puedo mandar este tipo de evaluación que estamos manejando. Pero bueno, ya sería como apoyar en cuanto a tratamiento, a rehabilitación, sí, con un especialista en este aspecto, en este campo. Y yo creo que por mucho que sabemos que las localidades son singulares y distintas, bueno, puntos comunes en la infancia creo que vemos y que están marcados en estos signos de alarma que pueden ser aplicados a cualquiera. Ok, veo aquí, en cuanto a desapego, apego y desapego, yo creo que la importancia de esto es, en cuanto a esto, como en muchas otras cosas, no caer en el extremo, porque en cuestión tanto de forzar una situación cuando todavía no vemos síntomas de necesidad de esta situación, como la necesidad del desapego, y queremos forzarlo, o al revés del apego, permanecer demasiado tiempo protegiendo, sobreprotegiendo a nuestros niños, pues el extremo nunca es bueno. Entonces yo creo que mientras no sea nada forzado, mientras haya conocimiento de para qué están listos los niños en cada etapa, con la orientación que podríamos darle, tanto ustedes como personal de salud, yo creo que en cuanto a esto podríamos evitar estas conductas. Respecto al trasplante coclear, sí necesitaría una estimulación específica por un terapeuta de lenguaje, un audiólogo, un chequeo constante por el audiólogo y una terapia de lenguaje por un especialista sería lo ideal. Ok, en cuanto a la evaluación psicológica para niños de 1, 2 y 3 años, pues depende como qué es lo que queremos evaluar. Digo, hay muchas evaluaciones ya como más completas, como más formales. La que aquí manejamos es realmente una evaluación general de desarrollo, un tamiz, pero hay evaluaciones específicas como el Bailey, como el WISC, no sé, WIPSI, no sé, bueno, más bien el Bailey para una cuestión de en esta edad. Yo creo que sería como una evaluación que nos daría muchas
muchos puntos. Ok, Mercedes, ya quedó clara su pregunta en cuanto al asesoramiento psicológico. Si hay facilidad de tenerlo, yo creo que es muy importante que se tenga tanto en el campo escolar como de salud, un asesoramiento en cuanto a lo que los niños, las etapas por las que pasan, por el manejo de su sexualidad en las diferentes edades, por qué significan los berrinches, por el manejo del estrés, vías posibles de salida, no sé, todo esa orientación yo creo que es muy importante. Ok, en cuanto a la pregunta de cómo manejar en un niño de unos 5 años que su padre no volverá, creo que esto realmente lo que yo podría aconsejarle, bueno, es como ver más específicamente con un psicólogo. Realmente yo soy terapeuta en comunicación humana, aunque tengo como una idea, pero no es mi especialidad, mi formación como tal, pero yo creo que obviamente se va a portar mal. Lo que tenemos, yo creo que lo que podemos apoyar en cuanto a mi opinión, lo que he visto con los niños es cualquier pérdida. Obviamente es difícil manejarla, entonces mientras nuestros niños se sientan queridos, se sientan apoyados, sientan que aunque saquen sus sentimientos no estamos etiquetándolos ni clasificándolos como una mala persona, es importante que se sientan valiosos, que se sientan queridos, el que sepan que cuentan con todo nuestro apoyo, el darle vías posibles de salida a sus emociones, a sus dudas. Yo creo que esto siempre será como muy importante manejar, y yo creo que sí sería como muy conveniente una asesoría de un especialista en psicología infantil. Espero le haya servido. En cuanto a la conducta del amigo invisible, yo creo que sí es todavía normal a los 3 años y depende de también como en qué contextos, con qué frecuencia lo manejen, pero si ya está causando cierta incomodidad, es también como fácil ir ubicándolo hacia su atención a otra cosa, a alguna actividad en donde él descargue inquietudes y estar como en un acompañamiento para que no necesite a fuerza alguien dentro de su ingenio, sino que pueda compartir muchas cosas con los presentes. Ok, en cuanto a bibliografía, bueno, por el momento no tengo aquí referencias. En cuanto a estimulación temprana, hay muchos estudios que han comprobado el beneficio de estas acciones en cuanto a un seguimiento a largo plazo, en que ha generado adultos con una mayor estabilidad, con una mayor tolerancia, en fin, muchas cosas, ya como en el campo laboral, que gente como con más éxito en su vida en general. Les puedo mandar posteriormente con la Magister Cleofe la información, pero bueno, sí, por el momento no les podría dar así los datos específicos, posteriormente los enviaremos. Creo que en sí ya no hay preguntas, creo que está todo ya contemplado, entonces no sé si con esto finalizaríamos. Ha sido un gusto muy grande para mí ver el interés que prestan en cuanto a este tema, a lo que hacemos aquí en México. Les felicito por todo lo que hacen allá, por todos sus intereses, por todo lo que están manejando, y bueno, espero que sigamos en contacto, retroalimentando todo lo que tenemos en este campo. Espero que el beneficio para sus niños sea mucho, ya que hace mucha falta, y con esto podamos pues contribuir a que tengamos un mejor futuro para ellos. Y pues bueno, muchas felicidades por el Día del
del psicólogo, que la pasen muy bien. Mucho gusto y muchas gracias por su atención. Al final está los correos, tanto del CENSIA, que es la institución en la que trabajo, como el personal, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias y pues doy la palabra al moderador allá. Muchas gracias, licenciada.